Hola hermanos, Dios les bendiga mucho. Hoy vamos a ver un tema importante como todos, la oración o la creatividad en la oración. ¿Qué es esto de la creatividad en la oración? Miren, nos aburre muchas veces orar porque hemos convertido la oración en algo acartonado. ¿A qué me refiero? En algo que rígido, en algo que no nos permite tener formas distintas de hacerlo. Pensamos que la forma en que lo hacemos tradicionalmente es la única, pero la conversación, que eso es una oración, la conversación es algo más. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable y nos enseñe acerca de este tema. Bendito Dios, agradezco en el nombre de Jesús la oportunidad que me das de poder dar este tema y te ruego que me utilices simplemente como un conducto de bendición, que mis ideas no se plasmen de ninguna forma en este video, sino que sea tu corazón hablando a nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu guíe cada palabra, ayúdame a que el, el, la electrónica funcione correctamente, el audio, el video, y que pueda edificar a cada uno de mis hermanos en este curso y a todos los que vean el video. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La creatividad en la oración. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Romanos capítulo 12, el versículo 2, la primera parte del versículo 2, lo que está subrayado en rojo dice, no os conforméis a este siglo. Este versículo es una invitación a no conformarme con los estándares. No quiero decir que alguien vaya a tener una nueva revelación o que reescribamos el Evangelio o alguna parte de la Biblia. No, no, no. A lo que me refiero es que no me puedo conformar con ser un bebito espiritual. Tengo que ir creciendo porque voy aprendiendo nuevas cosas. Mi oración al inicio o la oración de todos al inicio, bueno, pues es una oración que se copia, la mayoría de las veces se copia de otros que yo escucho orar. Entonces, yo escuché orar a alguien, así lo copio, pero eso no quiere decir que durante toda mi vida yo siga imitando aquellos patrones de oración, porque si la oración es una conversación, las conversaciones son completamente dinámicas, distintas a cada momento, y tengo que tener la libertad de poder conversar con mi interlocutor. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no te conformes a este siglo. ¿De qué habla el apóstol Pablo? Miren, de crecimiento. Yo o todos nacemos bebés espiritualmente y vamos creciendo en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos creciendo. No podemos seguir siendo los mismos bebés que al principio, vamos creciendo. Así como en esta sencilla gráfica se ve. Yo no sé si tú seas bebé, yo no sé si tú seas niño, yo no sé si tú seas un preadolescente, un joven o un joven mayor. No lo sé, pero tenemos que crecer. Todos tenemos que experimentar este crecimiento en todas las áreas de nuestra vida y la oración es una de ellas. Por eso vamos a hablar de la oración creativa. Ahí está. La oración creativa eh, nos debe de llevar a encontrar las soluciones creativas de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Mira, aquí el cruce del Mar Rojo. ¿A quién se le hubiera ocurrido? Dime qué general en toda la historia de la humanidad se le hubiera ocurrido que para salvar a todo un pueblo del ejército más poderoso de aquel entonces, se tendría que partir el mar en dos. Y después que el pueblo pasara por el mar en seco,
y cuando el pueblo pasara por el mar en seco, una columna de fuego iba a estar impidiendo que el ejército los alcanzara, y después de que ellos ya estaban llegando al otro lado, entonces se quitó la columna, el ejército entró por el mar en seco, y a la mitad del mar, a la mitad del cruce, el mar se vino encima de ellos y acabó con el ejército más poderoso de aquel entonces en unos cuantos segundos. ¿Se le hubiera ocurrido a alguien? Dime, ¿tú crees que de veras algún general, algún estratega militar hubiera tenido esa brillantísima idea? Yo creo que no, solo Dios. Por eso la oración creativa nos debe de llevar a encontrar las soluciones creativas de Dios. Eso es la creatividad. Soluciones creativas, pero ¿quién puede ser más creativo sino Dios? Continuemos. Mira, aquí hay otro ejemplo. Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hemos leído este pasaje muchas veces, hemos escuchado muchas predicaciones acerca de él, pero ve la creatividad en la oración de Pedro. Fue una oración muy corta. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso fue todo lo que dijo. No se postró, no, nada. Simplemente le pidió al Señor que diera una orden. Y aquí salta una pregunta: ¿por qué fue capaz de pedir algo así? ¿Tú hubieras pedido algo así? ¿Qué hubieras pedido en medio del mar, en una tormenta, en una barquita, en la noche? Señor, sálvame, Señor, que la barca llegue a un puerto seguro, etcétera. ¿Por qué Pedro pudo pedir algo así? La respuesta es simple: porque conocía a quien se lo estaba pidiendo. La oración creativa me debe de llevar a conocer al Señor, porque recuerda que la oración creativa me hace mirar las soluciones creativas de Dios. Por eso, a un mayor conocimiento de Dios, una mayor creatividad en mi oración, porque le conozco, una seguridad en que puedo pedir cosas que la razón me dicen que no. Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Jalón, me dijo Josué, y se paró la rotación del planeta. ¡Wow! Esas son las soluciones creativas. Ordena que yo vaya caminando a ti sobre las aguas. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Le dio un mensaje a Pedro acerca de la imposibilidad de los milagros en él. Le dio un mensaje a Pedro acerca de las condiciones para caminar sobre las aguas. La respuesta es no. ¿Cuál fue la solución del Señor ante esta petición de Pedro? El versículo 29 la tiene. Y él le dijo: ven. ¿Con cuántas palabras respondió Jesús a esta oración creativa? Con una. ¿Quieres venir? Ven. Así de simple. Pero vean lo que sigue. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. ¿Para qué? Para ir a Jesús. La oración creativa implica necesariamente obediencia. O sea, ya se había atrevido Pedro a pedir algo, pues valga la redundancia, muy atrevido. La respuesta del Señor fue simple: ven. ¿Qué tenía que hacer Pedro después? Ir. Suena de risa, pero es así. O sea, él tenía que descender de la barca y andar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque lo había pedido y el Señor había dado una respuesta. El problema muchas veces es que uno pide, pero piensa que la respuesta va a ser así como en automático, eh, eh, como un decreto mágico que me va a permitir mirar cosas, pero sin que yo tenga que hacer nada.
No funciona así. Vean la respuesta. Ven. Y Pedro fue. Así que nuestra oración creativa nos debe de llevar a obedecer cada vez más y más al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ir conociéndole. Y conforme vayamos conociéndole, vamos a ir confiando en Él. Por eso la oración creativa me hace crecer, como vimos en la gráfica inicial. Continuamos. Mateo 6:7. Es una lección de Jesucristo a sus discípulos, una lección de oración, lo que se conoce como el Padre Nuestro. No vamos a analizarlo todo, pero el Padre Nuestro es un modelo de oración. No es para que lo repitamos no sé qué tantas veces, no. Es un modelo de oración. Y les dice, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esta es una invitación. ¿Para qué? Para dejar las oraciones huecas. ¿Qué son las vanas repeticiones? Las vanas repeticiones no son otra cosa que palabras huecas, que palabras en donde yo, como Cantinflas, hablo mucho sin decir absolutamente nada. Señor Padre Dios Todopoderoso, Eterno Dios, tú que eres poderoso y Padre eterno, bla, 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 bla. Deja las oraciones huecas. Hazlas con inteligencia. Es una invitación para que en verdad platiquemos con nuestro amado. Si yo dejo la vana palabrería, lo que me va a quedar son conversaciones inteligentes con la persona más inteligente del universo. Es una invitación para que el tiempo de oración se convierta en una prioridad. ¿Por qué? Porque lo voy a saborear, porque no va a ser algo acartonado, porque va a ser algo libre para mí y voy a gozarme de veras en la presencia de Dios, para tener libertad y frescura en la oración. Ah, qué falta hace eso. Para aprender a escuchar la voz de Dios, y esto es bien importante. Mis oraciones, la mayor parte de mis oraciones son solamente monólogos en donde yo pido, hablo y termino diciendo en el nombre de Jesús porque así me lo enseñaron y me voy. Eso no es una conversación, eso es un monólogo. Yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios porque una conversación va en dos sentidos. Yo en algunas veces soy emisor y en otras veces soy receptor de los mensajes que se están transmitiendo. Así que debo de aprender a escuchar la voz de Dios. Es una invitación para hacer muchas otras cosas más, pero veamos otra cosa. Otro tipo de oración creativa. La oración creativa me lleva a encontrar las soluciones creativas de Dios, pero también me ayuda a tener frescura en mi conversación con Él. Vean esto, Daniel 9, del 4 al 6. Y oré a Jehová mi Dios e hice ¿qué? Confesión diciendo. ¿Qué confesó Daniel? Miren, si leemos los 8 capítulos anteriores, nos vamos a dar cuenta de que se dicen puras cosas buenas de Daniel. Así que, ¿qué tenía que confesar Daniel? Vamos a mirar este modelo. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Esto confesó Daniel, pero lo confesó haciéndose parte de toda la sociedad en donde se desenvolvía, a pesar de que él no había participado en nada de esto. Y muchas veces tenemos que identificarnos con el pecado de los demás, no para cometerlo, obviamente, pero sí para sentir carga, la misma carga que si el pecador estuviera confesando delante de Dios lo que hizo. A esta oración se llama la oración de identificación. Yo me identifico con las acciones de los demás, no porque yo sea malo, o no porque yo participe de ello, sino porque quiero tener la misma carga que el pecador tendría si estuviera confesando sus pecados. La oración de identificación no me hace ser bueno, simplemente me hace identificarme con las acciones de los demás. Así que bueno, esto es una oración creativa. Nehemías, del 2, del 4 al 6, también es una oración interesante. Vean esto. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué hizo ante la pregunta del rey Nehemías? Bueno, véanlo conmigo. Entonces, oré al Dios de los cielos. Fíjense qué importante es esta actitud de Nehemías. Estaba ante un rey, ante una autoridad suprema. Y el rey le hace una pregunta. Y antes de responder, él oró. Esta es otra oración creativa. Es algo distinto. No, si el rey me pregunta, pues a ver qué se me ocurre, yo se lo digo. No, si yo quiero tener éxito, si yo quiero estar dentro de los planes de Dios, tengo que preguntarle a Dios cuáles son sus planes, qué es lo que tengo que hacer. Versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey y a tu siervo, ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. El rey le hizo otra pregunta a Nehemías, perdón. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Vean la siguiente pregunta. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? ¿Qué hizo Nehemías ante esta pregunta? ¿Supo responderla? Saber. ¿Qué dice después? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. ¿Supo responder la pregunta? Sí. ¿Y sabes por qué? Porque la oración creativa o la creatividad en la oración me permite conocer la voluntad de Dios, y cuando yo estoy dentro de la voluntad de Dios, las cosas resultan. Porque si Dios lo dijo, Dios lo avala. Pero lo importante fue que Nehemías oró al Rey de los cielos. Antes de responder, antes de hacer otra cosa, él oró. Esa es creatividad en la oración. No le dijo al Señor, Señor, que yo halle gracia ante el rey, déjame ir a reconstruir la ciudad. No le dijo nada. Le dijo al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y se ganó el favor del rey. Seguimos. Esto es una oración por dirección. ¿Cuánta falta nos haría tener el hábito de orar pidiendo dirección al Señor? Continuemos. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? La iglesia hacía sin cesar
oración a Dios por él. Y si tú sigues leyendo el capítulo, la narración de Hechos, te vas a dar cuenta de que Dios actúa y da libertad a Pedro de una forma milagrosa. Es una historia muy bonita, yo te invito a leerla. ¿Qué estamos viendo aquí? Una oración en acuerdo. Cuando nos unimos a orar congregacionalmente, por ejemplo, debemos de estar en acuerdo y pedir todos o hablar todos exactamente lo mismo. Pedro estaba custodiado, había una crisis en la iglesia, pero ¿qué hizo la iglesia en lugar de espantarse y huir? Se unió a orar. ¿Cuánto tiempo? Sin cesar. Una oración constante en acuerdo. Cuando estamos de acuerdo, suceden cosas. Y lo que sucedió con la iglesia en esta ocasión es que las cadenas, mírenlas aquí, estaban así y que custodiaban a Pedro, se rompieron de una forma milagrosa. ¿Por qué? Porque hubo unidad y hubo acuerdo. Qué difícil es hacer eso, pero es necesario para la vida de la iglesia. Así que yo aprovecho para invitarte a que asistas a las reuniones de oración, te conectes a las reuniones de oración y conozcas las necesidades de la iglesia para que participes en acuerdo a esas necesidades. Continuamos. ¡Ay, qué hermoso es esto! Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: ¿qué dijo? Habla, porque tu siervo, ¿qué? Oye. Amado hermano, esto es importantísimo, muy, muy importante. Y esto es algo, es un tipo de oración a la cual la mayor parte de la iglesia no está acostumbrada. Fíjense el orden. ¿Quién inició la conversación? ¿Quién llamó a quién? ¿Samuel a Dios o Dios a Samuel? Samuel a Dios. Samuel, Samuel. Entonces, ¿qué dijo Samuel? Habla, porque tu siervo, o sea, yo, escucho, porque tu siervo oye. Samuel estaba listo para escuchar la voz de Dios. Era un joven que nunca había escuchado la voz de Dios. De hecho, pensaba que era Elí quien le hablaba. Pero Samuel estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. Ahora, cuando uno empieza a escuchar la voz de Dios, suceden cosas maravillosas. Este era un joven que había sido entregado desde su nacimiento al templo. Su madre, Ana, lo había llevado porque ella le había hecho una promesa a Dios. Tú puedes leerlo ahí en primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Y Samuel no había escuchado la voz de Dios, pero estaba sirviendo y se dormía dentro del templo. ¿Y qué hizo? ¿En qué convirtió Dios a Samuel cuando Samuel empezó a escuchar a Dios? En uno de los más grandes profetas de Israel. En eso lo convirtió, a un joven adolescente o a un niño todavía. Lo convirtió en uno de los más grandes profetas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dejó hablar a Dios y él escuchó la voz de Dios. Yo te invito, creo que lo he hecho antes, pero lo vuelvo a reiterar. De vez en cuando, deja que Dios inicie la conversación. Llega a tu devocional diario y no digas otra cosa más que: tú hablas, Señor, y yo voy a escuchar. Y quédate callado y quieto.
para que Dios empiece a hablar contigo. Y cuando Dios empieza a hablar con nosotros, nuestras vidas van cambiando y cambian mucho. Habla porque tu siervo oye. Atrévete a decirle estas palabras a Dios en tu próximo tiempo de devoción. Y después me cuentas qué es lo que pasó. Permitir que Dios hable. Eso también se llama creatividad en la oración. Vean esto. Aquí, estos son unos hermanos en Ucrania al inicio del conflicto bélico que está viviendo. Y van a la iglesia, puestas sobre sus rodillas, postrados delante de Dios, orando. Oye, yo no sé si tú estás enterado de todo lo que ha pasado en Ucrania, pero un país pequeño, un país pobre, un país que no se puede comparar con el poderío militar de Rusia, y Rusia no ha podido acabar con él. Rusia no ha podido conquistarlo. ¿Será por este tipo de oración? ¿Será por este tipo de iglesia que sí se atreve a salir a las calles y a testificar quién es su Dios? Al postrarnos nos hacemos vulnerables y el poder de Dios, dice la palabra, se perfecciona en nuestra debilidad. Y si un día aprovechamos y vamos a orar en algún lugar público así, postrados de rodillas, a ojos de muchos seremos unos ridículos fanáticos locos, pero, pero estaremos doblegando nuestro ser, negándonos a nosotros mismos en favor de Dios. Es hermoso, postrado de rodillas. La oración creativa te lleva a hacer esto. Fíjate, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto la aflicción, se inclinaron y ¿qué hicieron? Adoraron. La oración creativa me hace entrar en la adoración al gran Rey, porque soy vulnerable, porque estoy experimentando cosas nuevas. El pueblo adoró en momentos de aflicción. Salmo 105, versículo 4. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre, y yo quisiera subrayar siempre su rostro. Aquí hay algo bien significativo. Este salmo o este versículo del Salmo 105 es una invitación o una orden. Yo creo que una orden por el tono en que está escrito. Y me dice, busca a Jehová. ¿Qué tengo que buscar de Jehová? Su presencia, su creatividad, su belleza, su grandeza. ¿Qué tengo que buscar? Su poder. Tengo que buscar su poder. Es decir, tengo que darme cuenta de quién es mi papá, con quién estoy hablando, el poderoso Dios que mantiene andando el universo entero. Yo tengo que darme cuenta de una forma muy consciente de con quién estoy hablando. Yo no sé la opinión que tú tengas de los gobernantes, no lo sé, no pretendo decirte la mía, pero sí sé que si un día llega, no sé, vamos a hablar del presidente de la República, a tu casa y toca, tú le recibes con respeto. Podrás no estar de acuerdo con él, pero su investidura, lo que él representa, te va a hacer tratarlo o nos haría tratarlo con respeto. Amado hermano,
Buscar el poder de Dios es darme cuenta con quién estoy hablando. Muchos le decimos en nuestra oración, Diosito, ¿de veras Dios será un Dios chiquito para que yo le pueda decir Diosito? Buscar el poder de Dios es conocer que esa persona que me permite hablar con Él por mera misericordia, me puede destruir en cualquier momento, me puede desaparecer, me puede desintegrar, pero no lo hace porque su amor sobrepasa su poder. Y eso que ambos son ilimitados, ¿eh? Pero por su amor es que no hemos sido destruidos por su poder. Por su amor es que estamos viviendo cada día una nueva oportunidad de corregir nuestra vida. La oración creativa me hace conocer con quién estoy hablando. Mira, ¿tú dejarías a alguien importante con la palabra en la boca? ¿Terminarías de hablar tú y te darías la vuelta sin permitirle que él respondiera? Yo creo que no. Por cuanto no conocemos con quién estamos hablando, es porque lo hacemos. Ah, no, tú no lo haces. ¿Cómo termina tu oración? En el nombre de Jesús, amén. Y ya se acabó. Hacer otra cosa. Eso es dejar al Señor con la palabra en la boca. Y eso, por lo menos a mí me enseñaron que era una grosería y que no se debía hacer. Ahora, la segunda parte del versículo. Buscad. ¿Cuánto tiempo? Siempre. ¿Cuánto tiempo es siempre? Siempre es en todo momento. ¿Qué tengo que buscar siempre? Fíjate, arriba me dicen, busca su poder. En la segunda parte del versículo me dicen, busca su rostro. ¿Por qué? El poder está simbolizado por las manos. Las manos son los que hacen las cosas. Por eso, cuando se habla de poder, pues es en las manos. O cómo alabamos al Señor. Poderoso de Israel, el poderoso de Israel. ¿Y cómo hacemos nuestro puño? Poderoso, ¿verdad? Bueno, ese es el poder. Estamos en las manos. Me dicen buscar el rostro. Imagínate el recorrido. Mis manos están abajo y me dicen, busca el rostro del Señor siempre. ¿Por qué? Imagina el recorrido. Subo por el abdomen hasta llegar al rostro. Pero antes de llegar al rostro, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con que tengo que pasar por su corazón. ¿Qué hay en el corazón de Dios? ¿Qué hay en el corazón de Dios? Amado hermano, en el corazón de Dios están sus sentimientos. En el corazón de Dios están sus anhelos. En el corazón de Dios está lo que lo hace sentir feliz, pero también lo que lo hace sentir triste o enojado. En el corazón de Dios está su voluntad. En el corazón de Dios está su amor. Llegar a su rostro es haber pasado primero por su corazón. Y una oración creativa me hace darme cuenta de su poder, conocer su corazón. Y cuando llego a su rostro, contemplo la sinceridad completa, el amor completo. Hay una alabanza muy viejita. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Eso implica haber visto el rostro de Dios. ¿Te imaginas cruzar tu mirada con el Señor, creador del amor? Y que después cuando tú cruces tu mirada con Él, escuches de sus labios tu nombre.
no de regaño, no, Enrique, no, así no, sino dulcemente pronunciado por los labios que son los más dulces, porque son los que expresan mayor amor. Wow. Por eso tengo que buscar siempre su rostro, llegar a su corazón y luego a su rostro. ¿Conoces qué hay en el corazón del Señor? La oración creativa o la creatividad que tengas en la oración te va a permitir hacer eso. Continuemos. Mira esto. Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. No importa la postura, importa el corazón. El fariseo pensaba que era justo, pensaba que su comportamiento iba a, no sé, permíteme expresarlo de esta forma, a pantallar a Dios. Y no, cuando somos creativos en nuestra oración, podemos orar de pie, postrado como el publicano, podemos orar rostro a tierra, podemos orar en la cama de un hospital, tras las rejas de una cárcel, en la travesía en avión o en barco, caminando por la selva o siendo perseguido por el enemigo. Sin importar dónde, nuestra oración siempre tiene que salir de lo más interno de nuestro corazón. Siempre tiene que reflejar amor, honor y alabanza para Dios. No peticiones solamente. Y no está mal que pidamos. Lo que sí está mal es que nuestra oración se vuelva acartonada y rígida, porque lo único que hemos aprendido a hacer o lo único que hacemos es pedir. Si tú sigues leyendo la narración del publicano y el fariseo, bueno, pues quien salió justificado fue el fariseo, fue el publicano que estaba postrado diciendo: Señor, yo no soy digno de nada, pero perdóname. Que tu oración, hermano, te lleve en verdad a la humillación perfecta, o más bien completa, delante de Dios. Que nuestra oración sea, o que cada palabra de nuestra oración salga de lo más profundo de nuestro corazón y no de nuestra mente. No se trata de hablar para agradar a Dios, se trata de platicar con la persona más importante del universo. Mira aquí, esta lámina es hermosa. Este relato a mí en lo particular me gusta muchísimo. Camino de Emaús, Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las cosas las escrituras, lo que de él decían. Dos de sus discípulos desilusionados iban a una aldea que se llama Emaús. Se encuentran a Jesucristo, ellos no se dan cuenta que era Jesucristo resucitado y comienzan a caminar muchísimos kilómetros. Imagínate la conversación tan hermosa e enriquecedora que sucedió en ese camino a Emaús. ¿Cuántas cosas no habrán escuchado del Señor? ¿Cuántas cosas no habrán podido externar ellos? Si tú sigues leyendo la narración, ellos llegan a donde iban, Jesús hace como que sigue su camino, pero ellos les ruegan: quédate, quédate. Y el Señor se queda. Amado, esto es platicar con el Señor, caminar con Él a diario, llevar
la conciencia de que Él está conmigo 24/7, en cualquier cosa que yo haga, ahí está Él. Hay que platicar con Él a cada momento, así como estos dos discípulos camino a Emaús. No pierdas la oportunidad. Tú y yo tenemos la invitación de ir a nuestro propio Emaús y platicar con ese interlocutor hermoso que nos acompaña durante todo el camino. ¿Cuándo fue la última vez que tú platicaste por el camino con el Señor? No que le pediste, sino que platicaste. Aquí hay otro ejemplo, mira, Éxodo 14:14. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés ante el pueblo. Bla, 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 bla. Moisés intentando convencer a una multitud de que no los iba a derrotar el ejército de Faraón, aunque todo parecía indicar que sí, pero Dios había dicho que no. Entonces, todo parecía indicar que iban a tener una derrota terrible, pero el Señor había dicho no. Y Moisés intentaba convencer al pueblo. Moisés estaba orando, pidiéndole al Señor que les ayudara. Él no sabía qué iba a pasar, pero intentaba tranquilizar al pueblo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vean la respuesta del Señor ante todo esto. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué me estás dice y dice y dice y dice? Haz lo que te corresponde. Señor, que ya no haya pleitos en mi casa. Señor, que mis hijos saquen buenas calificaciones. Señor, cámbiame de carro. Señor, dame un mejor trabajo. Señor, 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 Señor. Y Dios me puede contestar como le contestó a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Sabes cómo se le conoce a esto? La oración. Dios no va a hacer por nosotros todo. Él ya hizo todo lo que le correspondía hacer. Quien le toca hacer la parte es a nosotros. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Yo creo que Moisés y todo el pueblo pensaba que Dios iba a bajar así con sus manos y los iba a pasar del otro lado del Mar Rojo. Y no fue así. Ellos tenían que cruzar por el medio del mar en seco, en una noche oscura, en una noche llena de tensiones, en una noche inolvidable para el pueblo de Israel y para el pueblo de Egipto. Oración. Haz lo que te corresponde hacer. Al pueblo le correspondía marchar. Y a Moisés, y tú, alza tu vara y extiende su mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Alzar su vara, creerle a Dios. ¿Quién partió el mar en dos? ¿Fue Moisés? No, fue Dios. Pero cuando Moisés se decidió a hacer lo que le correspondía, la solución llegó. Otra vez, es una acción. Amado hermano, tú y yo estamos llamados a no dejar como que Dios tiene que hacer todo por mí. No, a nosotros nos toca hacer una parte, la mínima parte, pero nos toca hacerlo. Lo difícil ya lo hizo Dios. Ahora nos toca hacer lo fácil a nosotros. Que el pueblo marche y tú alza tu vara.
solución creativa de Dios, obediencia, acción de Moisés y del pueblo. Eso es lo que origina una oración creativa. Continúo. Vean esto, dos actitudes. Quise ponerles una foto real del Monte Carmelo. La historia de Acab, 3 años de sequía. Y cuando el profeta Elías anuncia que se acaba la sequía, ¿qué hizo Acab? Acab subió a comer y a beber. Primer parte del versículo. Acab, Señor, ya concediste lo que yo te pedí. Gracias, adiós. Nos vemos para la otra. Vamos a comer y a beber. Eso es la actitud que muchos tenemos. Dios ya hizo algo por mí, qué bueno. Adiós. Gracias, Señor. Cuando te necesite, te vuelvo a buscar. Ahora veamos el contraste con lo que hizo Elías. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. No solamente se hincó, bajó su cara hasta el piso. Mientras Acab comía y se emborrachaba, Elías oraba. Y yo te invito a seguir leyendo el relato que viene en el capítulo 18 del Primero de Reyes, y vas a darte cuenta de algo hermoso. El siervo de Elías le dice, Señor, pero pues es que yo no veo nubes en el cielo. ¿Cómo crees que va a llover? Esto no va a suceder. Y Elías le manda, a ver, fíjate bien. Y regresa y dice, pues, mira, a lo lejos veo una pequeña nube así como la palma de mi mano, así de ese tamaño. Está chiquita, Señor. ¿Cómo crees que va a caer la suficiente agua como para aminorar o terminar una sequía de 3 años? Pero Elías estaba orando. Él sabía lo que iba a ocurrir. Esa pequeña nube simbolizaba, garantizaba la respuesta de Dios. Y si sigues leyendo el relato, te vas a dar cuenta, terminó la sequía. 2 actitudes, una no creativa, que es la de Acab, y una creativa, que es la de Elías. ¿Cómo está tu vida de oración? O más bien, ¿cómo reaccionas ante las respuestas que Dios da? ¿Como Acab o como Elías? Elías hizo lo correcto. Oración creativa. Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Por qué pido mal? Para gastar en vuestros deleites. Y mira, tú puedes decir, no, yo no pido para eso. ¿Qué es gastar en mis deleites? Es decirle a Dios todo lo que según yo necesito y cuán urgente es. Dame esto, dame aquello, cambia lo otro, modifica aquello, no me parece esto, habla con aquel. O sea, mejor pásaselo por escrito a Dios, hermano, porque pues son tantas las cosas que le pedimos que no, pido y no recibo porque pido mal, porque estoy pidiendo para mis deleites, para satisfacer mi carne. Por eso no recibo. Beneficios de tener una oración creativa y no estar pidiendo para gastar en mis deleites. Voy a aprender a orar como conviene. Cada vez mi oración va a ser más fluida, con mayor seguridad, va a ser con mayor sinceridad, etcétera. Voy a aprender a orar como conviene. Voy a tener un crecimiento espiritual. No voy a quedar bebé espiritual, voy a crecer. Y ese crecimiento es algo integral, es decir,
no solamente mi oración va a modificarse para bien, no solamente voy a tener un mayor tiempo de oración con Dios, sino que mi vida espiritual en conjunto va a crecer. Voy a sentir la necesidad de servir, de leer la palabra, de ayunar, de perdonar, de pedir perdón, de servir en cada vez más puestos de una mayor responsabilidad, de compartir a otros. Eso es un beneficio de la oración creativa. Voy a conocer la voluntad de Dios y cuando yo conozco la voluntad de Dios, tengo paz, tengo seguridad, estoy feliz, etcétera. Voy a vivir en paz. ¿Por qué? Porque estar bajo la voluntad de Dios es lo mejor que me puede pasar. Aunque las circunstancias digan lo contrario, estar bajo la voluntad de Dios es lo mejor que me puede pasar. Voy a abandonar la religiosidad. Qué hermoso es esto. ¿Qué es la religiosidad? Eso que me hace mirar solamente una parte. Hago actos, pero no los hago de corazón. Los hago por interés. Los hago porque me dicen, no porque yo los comprenda. Pienso que le compro favores a Dios. Pienso que mis buenas obras son las que me van a salvar. Eso es la religiosidad. No estoy dispuesto a cambiar. No, es que comer palomitas en la tiendita es permitido por Dios, pero comer palomitas enchiladas, no. Y si le pones queso, no menos. Eso ya es pecado. Eso es religiosidad. Los hijos de Dios somos llamados a ser libres y la religiosidad me aprisiona y evita que en verdad yo tenga una relación personal con Dios. Voy a abandonar el egoísmo y ¿sabes por qué? Porque voy a dejar de pedir para mis deleites. Ya no es dame porque lo quiero, es ayuda a otros porque lo necesitan. Y me voy a dar cuenta de las necesidades de las personas. Y así como el Señor miraba a las multitudes y tenía compasión, así voy a tener compasión yo. Eso es lo que hace la oración creativa. Ahora, tarea. Entregar sus trabajos finales. Tienen hasta esta semana. Yo no quiero reprobar a nadie. Nadie se ha acercado conmigo para preguntarme qué tan bien va o qué tan bien o mal va en sus trabajos, pero los tienen que entregar ya. Así que, si no lo has hecho, estás en un problema y si ya vas avanzado, apúrate, entrégalo. Esa es la tarea, entregar sus trabajos finales. Ya no hay otra oportunidad, ¿eh? Es lo entregas o repruebas. Así que piénsalo. Yo que tú lo entregaba. Puedes mandarlo a mi WhatsApp personal, al WhatsApp de Elizabeth o al de mi esposa, pero manda tus tareas. Las vamos a revisar. Dios te bendiga. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como tus discípulos aprendieron de ti. Queremos tener una relación contigo. Queremos ser capaces de alabar tu santísimo nombre, de adorarte. Queremos escuchar tu voz con mucha atención y con mucha claridad, pero también nos comprometemos a obedecer lo que tu voz diga. Perdónanos por las veces que no lo hemos hecho, por las veces que la flojera nos ha ganado, la indiferencia nos ha ganado. Perdónanos porque hemos dejado a un lado con otra prioridad tus cosas y no deben de ser así.
tú debes de ser y quieres ser nuestra prioridad porque nos amas. Ayúdanos, Señor, a poder corresponder a ese amor inmerecido, enorme, que solamente tú puedes tener. Y darnos nuevamente la oportunidad de tener una relación hermosa contigo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, recuerden sus tareas y nos vemos en el Zoom. Dios les bendiga, cuídense mucho, hagan sus tareas. Si hay alguna duda, por favor, pregúntenmela, estoy para servirles. No se esperen al Zoom, pregúntenla ya.